Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto poder continuar con este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, congreso que se ha desarrollado de manera extraordinaria. Hemos hecho un gran ejercicio de derecho comparado, hemos analizado la actualidad procesal post pandemia, estamos haciendo análisis de temas incluso en debate y hoy tenemos un extraordinario jurista de España, el doctor Jesús González García, a quien la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez lo ha designado miembro honorario. Doctor, un gusto que esté en este congreso tan importante con la Academia Mexicana de Derecho. Igualmente para mí, es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Jesús González García es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es doctor en Derecho por la misma universidad con premio extraordinario. Es autor de más de un centenar de publicaciones en forma de libros, artículos científicos, en solitario o en coautoría. Durante los últimos 20 años ha sido docente invitado y conferencista en universidades latinoamericanas e institutos de México, Perú, Colombia, Honduras, Chile, Uruguay, Bolivia, habiendo sido consultor internacional en algunos procesos de reforma jurídico-procesal en algunos de estos países. Ha sido investigador, invitado a varios centros de investigación europeos, ha formado parte de la sección de Derecho Procesal de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia y a la vez es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Es académico correspondiente a la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, entre otras instituciones y sociedades profesionales y científicas. Actualmente es director del curso de alta especialización de litigación civil y mercantil de la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido letrado del Consejo General del Poder Judicial en el año 2001 al 2010 y del Tribunal Constitucional tan prestigioso de España de 2012 a 2018 y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. El doctor González García abordará el tema el debate en relación con la desaparición de la carga de la prueba. Y hago hincapié en este momento que desde Europa se ha venido un gran debate en toda América Latina en este tema de la posible desaparición de la carga de la prueba. Entonces, doctor, pues vamos a entrar en materia porque es un tema muy interesante. ¿Debemos rezar un requiem por la carga de la prueba? Yo a esa pregunta respondo que no, que no, no es necesario. Yo la verdad es que conozco, estoy al corriente de las novedades doctrinales ocurridas en España, pero mi postura es contraria a rezar el requiem por la carga de la prueba. Yo creo que la pregunta tal vez tiene una pequeña trampa, porque normalmente cuando hablamos de un requiem eh, nos estamos refiriendo a un canto religioso de homenaje a un difunto. Creo que la carga de la prueba no podemos decir que se trate de una institución procesal exánime, ¿no? Al menos en el derecho español la carga de la prueba goza de buena salud y se aplica cotidianamente por los tribunales civiles. Por tanto, la carga de la prueba no se ha hecho merecedora de un requiem, ni de un obituario, de una necrológica, ni siquiera del sacramento de la extremunción, ni de rogativas milagrosas, que según el diccionario de la Real Academia, si no me falla la memoria, es una oración que se hace para pedir a Dios o a una divinidad el remedio a una necesidad grave. Y por tanto, es necesario un requiem. Tal vez habría que preguntar al público asistente. Yo creo que con la pregunta lo que se trata es un poco de, y además razonablemente, provocar al auditorio en lo que es un debate, ¿no? Tal vez sea una expresión excesiva de la reacción que puede merecer el debate académico abierto sobre la carga de la prueba actualmente, al cual ha hecho referencia el maestro José de Jesús Naveja. El debate, desde luego, no es nuevo. Se ha, eh, podemos encontrar algunos vestigios bastante antiguos desde las primeras elaboraciones doctrinales del derecho procesal, pero es verdad que ha sido alimentado en los últimos tiempos por algunos autores europeos. Y dentro de Europa no me voy a ir muy lejos. Estoy pensando en mi querido colega y amigo Jordi Nieva, que es un Totalmente. autor de muchas publicaciones críticas con la institución y por lo menos a mí la que me parece más destacada es una que publicó en el año 2019 con otros dos profesores, Jordi Ferreri y Leandro Giannini, que prologó Michele Tarufo. Sí. Es verdad que esta obra, bueno, pues ha tenido
mucha repercusión fuera de las fronteras españolas, lo que es lógico también porque Jordi Nieva es un autor muy reconocido, de gran impacto en el exterior y sobre todo en Hispanoamérica, tanto como conferencista, como ensayista y como autor de derecho procesal. Por tanto, es razonable que una obra con ese título tan provocador como el de Jordi Nieva, que se titula Contra la carga de la prueba, pues haya generado cierta inquietud, cierta repercusión en los lugares donde es leído, donde es influyente, un jurista influyente, pero yo sinceramente no comparto la tesis, aunque le reconozco el mérito de moverme a la duda, ¿no? Porque desde el momento en que un autor reconocido lo plantea, pues nos hace pensar en primer lugar, nos hace replantearnos nuestras propias ideas, ¿no? Y siempre surge la duda, que al final es el motor del conocimiento también en nuestro terreno del derecho. Por tanto, yo creo que no. Entonces, si me permite, José, yo voy a desarrollar un poco la respuesta a esta pregunta, porque yo que me he leído la obra de Jordi, bueno, leo toda la obra de Jordi Nieva, pero esta en concreto y más teniendo que participar aquí con ustedes, eh, yo eh, sinceramente me he leído la obra y me ha llamado mucho la atención porque es muy dura con la crítica. Hace una larga lista de críticas, entre las cuales, si me lo permite, les voy a enumerar algunas. Algunas interesantes. Por ejemplo, se dice en esta obra que la carga de la prueba tiene funestas consecuencias dentro del proceso y lo compara con el juramento, con la prueba legal o incluso lo compara con la ordalía. ¿eh? Dice que es una pieza de museo. Dice que no despeja las incógnitas sobre los hechos. Dice, y entrecomilladamente se lo puedo leer, dice que arrincona las incógnitas para llegar a un juicio que se aleja de la realidad. Dice que se usa mucho. Se prioriza con ella otros criterios diferentes a lo que es la valoración de la prueba y dice es como si usáramos el astrolabio en lugar de utilizar en los tiempos que corren el GPS. Y por último, la última crítica, bueno, hay más, pero me resulta llamativa, es que dice que es como una expresión de fe. Y al final la carga de la prueba no sirve para acreditar los hechos, es su opinión. Y dentro de esa catarata de críticas, pues hay una última que no se dirige contra la institución de la carga de la prueba, sino que se dirige contra quienes la defienden o contra quienes la defendemos, que le puedo asegurar que en España somos muchos. Y la crítica es la siguiente, dice, solo la defienden juristas hermanados con la tradición que critican sistemáticamente reformas legislativas en ocasiones porque son nuevas. Bueno, eh, no voy a decir nada sobre esta crítica, tal vez al final tenga ocasión, si me da usted la oportunidad a la conclusión de la conferencia de decir algo sobre esta concreta crítica, ¿no? Que no va, insisto, no va dirigida al, al, a la institución en sí, sino a quienes tenemos una opinión diferente, lo cual es una forma de coartar también a que haya opiniones diferentes en una materia como esta. En cuanto a las cuestiones anteriores, a las otras críticas, pues nos vamos a ocupar, si, en el resto del tiempo que tenemos a disposición. Intentaré agruparlas para no cansarles mucho, por no ser tampoco como si fuera un pliego de descargos o como si estuviera haciendo una contestación a la demanda. Intentaré agrupar las respuestas en las que considero que son las más importantes, pero desde luego yo creo que la respuesta, volviendo al inicio de la pregunta, yo creo que la respuesta es negativa, aunque sí quisiera eh, apuntar dos cosas para acabar con esta primera respuesta de carácter general que quisiera avanzar, ¿no? Para que quedara más clara mi posición. En primer lugar, creo que muchas de esas críticas se formulan, a mi entender, no sobre la idea vigente de la carga de la grabación, sino sobre la configuración histórica del yo he leído, no he leído muy con mucho detalle la obra de Jordi Nieva y es verdad que es verdad pues, que hay mucha crítica a la evolución histórica del derecho romano, pasando por el derecho medieval,
y ahí avanzando, se va avanzando poco a poco, pero muchas críticas se dirigen precisamente a la configuración de la institución originalmente en esos momentos históricos, no en la situación actual o en el estado actual de la legislación. Por tanto, yo creo que habría que eh, ajustar la crítica al momento histórico en el cual se produce el estado de la legislación, el estado actual, no entonces. Por tanto, yo trataré de esforzarme, al menos al hacer un poco o al exponer mi punto de vista, trataré de hacerlo desde esa posición, ¿no? Porque yo creo que es injusto tratar a la carga de la prueba de esa manera, como si es como si tratáramos de calificar a la actividad probatoria en su conjunto a la luz de la prueba medieval, de lo que llamaba Smain, este jurista francés tan reconocido, las pruebas irracionales. Pues no, también había pruebas en medios de prueba en la Edad Media, pero sin embargo la prueba no coincide, no es lo mismo la prueba medieval que la prueba en el momento actual. Por tanto, creo que esa es la primera consideración general. Y en segundo término, o como último término, para concluir esta primera respuesta, yo creo que las críticas se vierten, o de las críticas que se vierten, no siempre es fácil determinar si los males que se critican pertenecen a la concepción sustancial de la carga de la prueba o a su defectuosa aplicación práctica. En este sentido, yo creo también que a veces se desenfoca la crítica por ende, por tanto, le hace perder un poco de fuerza y de rigor, puesto que el hecho de que las razones sobre las que se soporta no se proyecten sobre lo criticado, sino sobre la defectuosa manera en que se aplica esa institución, pues yo creo que le hace perder un poquito de fuerza al argumento, a la argumentación. Es verdad que la carga de la prueba degeneró en la práctica de la Edad Media, eso no lo vamos a discutir, pero, insisto, eso es puro derecho histórico. Y hoy en día yo creo que la carga de la prueba cumple una función, un papel relevante dentro del proceso civil. Desde luego, es verdad que hay críticas legítimas, pero eso yo creo que no debe ser una excusa para demonizar a la institución en su conjunto y, bueno, espero que tengamos ocasión o por lo menos intentaré convencerles en el tiempo de que dispongo, pues por lo menos aportarle mis razones y que le resulten convincentes. Doctor, mi querido maestro, un gran jurista, un excelente jurista argentino, Gustavo Calviño, tuvo un debate, él es de la corriente de Adolfo Alvarado Belloso, el procesalista argentino extraordinario, precisamente con Jordi Nieva, y algunas cosas, yo creo que había puntos de contacto. Y continuando, ¿la carga de la prueba es realmente o debe ser realmente una carga o debería ser, desde su visión, un verdadero deber jurídico? Bien, bueno, pues a esta pregunta, la verdad es que, tal como la entiendo, yo creo que la pregunta va eh, por la siguiente vía. Yo creo que se podría incluso formular con otras palabras también. Eh, ¿Es la carga, o sea, es la carga de la prueba realmente una carga? ¿Debería ser un deber? Con otras palabras, Sí, sí, sí. la carga de la prueba tiene una dimensión privatista principalmente, o tiene una dimensión más de carácter de derecho público, una dimensión más publicista, o es compatible que convivan en un proceso civil un interés privado y la tutela de un interés público. Yo creo que esa es la cuestión de fondo, o digamos que la premisa para dar una respuesta a su pregunta sobre si debe ser realmente una carga o debería ser un deber jurídico. Pues yo creo que la cuestión de fondo en esta cuestión es si es aceptable, es decir, si es de recibo que una institución que deriva de una concepción privatista en el ejercicio de los derechos suponga, como se dice, un menoscabo del interés público que está presente en ella. Yo creo que los críticos de la carga de la prueba creen o consideran que esa vertiente privatista de la carga de la prueba, de la que ya habló Carneluti y de la que han hablado muchísimos procesalistas italianos, alemanes y por supuesto españoles, también llamada posición individualista de la carga de la prueba, yo creo que es una idea que
la consideran como algo negativo, que está en la parte negativa de la institución, porque se considera que ha de hacerse prevalecer dentro del proceso civil un interés público. Y quizá el mayor exponente de esta postura ha sido el tristemente desaparecido Michele Tarufo, algún otro autor italiano, Gavazzi, por ejemplo, también lo ha defendido, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo, cuando hablamos del carácter publicista o cuando hablamos de un interés público dentro del proceso civil, ¿de qué interés público estamos hablando? ¿Eh? Puesto que en un proceso civil, eh, en efecto, podemos reconocer intereses públicos, porque al fin y al cabo el proceso civil es una institución del Estado, tal cual está configurado en los sistemas modernos de justicia. Y así, Tarufo, por ejemplo, hablaba del interés público a una correcta administración de justicia, que yo creo que es una forma demasiado vaga de construir o de considerar el proceso civil. También hay quien habla del interés público en que el derecho se aplique a hechos verdaderos, como si a través o mediante la carga de la prueba no se consiguiera ese efecto jurídico de aplicar el derecho a hechos verdaderos, ¿no? Es decir, se trata, en síntesis, de un interés público que consiste en garantizar que la decisión final se base en la determinación verdadera de los hechos principales del causa o del proceso. Luego, a ver, en ese sentido, evidentemente podemos decir que hay presente un interés público en el proceso civil, no podemos negarlo. Lo que no me parece de recibo, al menos no comparto yo, es que ese interés público anule o enerve el interés privado que está en juego en el proceso civil, porque el proceso civil existe, desde luego, porque hay un particular o porque hay un privado, un sujeto particular, un justiciable, que tienen la necesidad de obtener una tutela judicial completa, la tutela de su derecho. Y para eso tiene que acudir a la jurisdicción, tiene que acudir al juez, tiene que acudir al Estado, cuyo interés es resolver el caso y con ello restaurar la paz jurídica. Luego, ambos intereses son compatibles. Yo creo que no se puede negar lo uno por lo otro. Por eso, eh, eh, yo creo que respondiendo a su pregunta, José, yo creo que la cuestión o las dudas que se suscitan a raíz de si es erróneo que la carga de la prueba responda a la protección del interés individual o del interés privado, en menoscabo del interés público de que se aplique el derecho a la realidad de las cosas tal cual ocurrieron, como si estuviera en un proceso, como si estuviéramos ante un proceso penal. Yo creo que es negar la propia naturaleza del proceso civil. Esa es mi posición. Yo creo que en el proceso civil eh, o la institución de la carga de la prueba en el proceso civil es una manifestación de la propia naturaleza jurídico-privada de los derechos que normalmente están en juego en el proceso civil y de los principios que inspiran el proceso civil. Eh, Entre ellos destaco ahora mismo dos, el principio dispositivo y el principio de aportación de parte. Esos dos principios, no digo que solo ellos, pero esos dos principios están en el núcleo esencial que justifica la existencia de la carga de la prueba tal como la entendemos. Y no solo de la carga de la prueba, sino de todas las cargas que existen en el proceso civil. Para entenderlo bien, hay que partir de la aceptación como premisa de que en el proceso civil siempre hay derechos privados en juego, los derechos de los litigantes, derechos que pertenecen a su esfera de soberanía. ¿eh? ¿Eh? Entonces, claro, yo cuando escucho críticas a esta posición o críticas contra la carga de la prueba basándose en las que parece que no se atiende al interés público presente en el proceso civil, yo creo que no sé si se está encubriendo un mal entendimiento de lo que es el proceso civil, en realidad, tal cual está construido, tal cual lo tenemos, al menos en España. Yo no digo que no sean posibles otras construcciones, otras configuraciones, pero por lo menos la que tenemos en España y muchísimas naciones de nuestra tradición jurídica latinoamericana, eh, yo creo que es así. Entonces, o hay un mal entendimiento o hay una voluntad de cambiarlo por otra cosa diferente a lo que tenemos. Eh, Dicho con otras palabras, si vale un ejemplo, yo creo que no hay nadie mejor que el propietario, que el arrendador,
que el arrendatario, que el heredero, etcétera, para conocer si su derecho ha sido vulnerado o no. Y no hay nadie en mejor posición que ellos, como particulares, como personas directamente implicadas en la controversia jurídica, para conocer si su derecho ha sido vulnerado o no y exponer al juez los términos de la vulneración y para llevar al proceso las fuentes de pruebas sobre las que se sustentan los hechos. El juez no está en condición, ningún juez en el mundo no es omnisciente, no está en condiciones de conocer el estado, situación, grado de cumplimiento e incumplimiento de todas las relaciones jurídicas, ni mucho menos cuáles son los hechos que la componen, los hechos de que se integra. Por eso el proceso civil, como un criterio de utilidad práctica, no digo desde siempre, pero vamos, por lo menos desde que tenemos derecho civil codificado y desde que hay ciencia de derecho procesal, el proceso civil se construye sobre la base de que, habiendo un interés privado, pues sean las propias partes las que asuman la carga de la alegación, primero, la aportación de hechos al proceso, y segundo, la carga de la prueba, partiéndose de la premisa de que yo, por mi interés, estoy en mejores condiciones que nadie de decir y de explicarle al juez, primero, qué es lo que me pasa, y de segundo, de llevar al proceso las razones que justifican o que sirven o los hechos que sirven de soporte a mi posición jurídica. Por tanto, eso en primer lugar. Es una cosa además que yo creo que nadie ha explicado mejor, o al menos de lo que yo he leído, nadie lo entendió mejor que James Goldsmith, este jurista alemán clásico de mitad de los años 30 pasados, cuando explicó su teoría del proceso como situación jurídica. Y al final, él fue muy criticado, Goldsmith, porque se decía que era un jurista partidario de una teoría sociológica sobre construía una teoría sociológica sobre el proceso civil, es decir, que no era una teoría puramente jurídica, porque él se limitaba a explicar desde un punto de vista sociológico cómo el comportamiento de las partes en función de su interés justificaba el avance del proceso y lo que ocurría dentro del proceso. Al margen de las críticas que merecerá Goldsmith, yo creo que en este punto es interesante porque nos permite entender cuál es el juego de los intereses privados dentro de un proceso civil. Al final, lo que mueve a las partes cuando litigan ante el juez civil son las expectativas de obtener una sentencia favorable. Y eso es es decir, es un juego de expectativas. El actor como el demandado saben que cuanto mejor hagan las cosas, estará en mejor posición para vencer en el pleito, para vencer en el proceso. Por tanto, de lo que se trata es de obtener una posición lo más ventajosa posible, tratando de aumentar mis probabilidades de vencimiento. El vencimiento no lo puedo asegurar al 100%, pero por lo menos yo hago todo lo que debo hacer para que el juez esté en condiciones de darme la razón de su sentencia. Y a eso contribuye precisamente el sistema de cargas. Las partes coadyuvan con el juez, las partes colaboran con el juez para evitar las consecuencias desfavorables de no hacerlo. Yo sé que si como propietario eh, no aporto la copia de la escritura pública donde se me reconoce como tal, entonces estoy en peores condiciones que la parte contraria de vencer el proceso. Y es esa expectativa de devaluar mis expectativas lo que me mueve, lo que me fuerza a actuar y a tomar la iniciativa probatoria. Esa es la carga, eso es una carga. Nuestro sistema procesal se articula en virtud de la existencia de cargas. Cargas de alegar, repito, y cargas de probar. Y yo, como litigante, como justiciable que litiga, tengo la libertad de observar un determinado comportamiento u otro. Y la ley no me va a sancionar por no hacerlo. La ley no me va a sancionar por no aportar la escritura pública siguiendo con el ejemplo anterior. Ahora bien, yo sé que se devalúan mis expectativas de ganar, mis expectativas de vencer. Puede ocurrir que el demandado, sin querer, aporte la escritura. Bueno, pues si el demandado aporta la escritura, ha subsanado mi defecto como demandante, ha compensado ese déficit o ese error en el que yo incurrí. Pero al final es un juego de cargas, y esas son las cargas. No estamos ante un sistema de deberes. Es verdad que hay otros sistemas procesales de otra tradición jurídica distinta de la de europea continental, la de derecho romano, civil law, a la que pertenece España y pertenecen muchos países americanos. No, es verdad que allí impera otro sistema. Por ejemplo, si nos basamos en el modelo angloamericano del discovery, pues allí es verdad que allí lo que prima, lo que se quiere en la legislación procesal americana, por ejemplo, norteamericana, es
que las partes colaboren con el juez. Se impone a las partes el deber de colaborar, hasta el punto de que el juez civil tiene casi un poder parecido al del juez de instrucción penal español. Saben que España, por cierto, con paréntesis, es uno de los pocos países en donde todavía la investigación e instrucción del delito se encomienda a un juez y no al Ministerio Público, no al Ministerio Fiscal. Entonces, el juez dice, apórtenme ustedes todas las pruebas, cada parte pide que me aporten todos los documentos que tengan, y además es el propio juez el que pone los límites. No, puede incluso excederse y pedir más medios de prueba de los que son pertinentes. Bueno, en estos países el sistema parece ser que funciona. Yo no quiero ser yo quien lo critique. Ahora bien, el hecho de que allí critique no quiere decir que nuestro sistema no funcione. Y yo creo que hasta ahora la existencia de cargas de la prueba, que el actor asuma la carga de la prueba o que el demandado asuma la carga de la prueba en ciertos momentos o cumpliendo determinadas condiciones, pues yo creo que ha estado funcionando. Puede ser que en algunas ocasiones no, pero en general yo creo que el sistema es favorable. Por tanto, dando respuesta a su pregunta, yo creo que es más una carga que un deber. En algunas ocasiones, ciertamente, las leyes excepcionales, la ley impone las consecuencias de esa carga, son tan gravosas en el proceso civil para el actor, en España, desde luego, que se acercan mucho al de una sanción. Por ejemplo, en el proceso de determinación de la paternidad, cuando el supuesto hijo demanda a un hombre para que se le reconozca la paternidad, si el padre se niega a someterse en el derecho español a la prueba de identificación, a la prueba biológica, a la prueba de ADN, para la determinación de la paternidad, pues automáticamente la ley concede el efecto de que usted no ha querido someterse a la prueba, luego automáticamente se le reconoce como progenitor. Y así ha ocurrido. Y se dan en España circunstancias absurdas, además muy mediáticas, en las que no voy a entrar aquí, en este tipo de procedimientos, donde el padre que se negó en el proceso a someterse a la prueba, luego, por otros medios extraprocesalmente, ha obtenido muestras de ADN del hijo, las ha evaluado, las ha analizado, ha resultado que realmente no era el padre, pero la jurisdicción española se ha negado a revisar la sentencia, porque considera que la sentencia produjo fuerza de cosa juzgada. Fíjense ustedes hasta qué punto llega el absurdo a veces la imposición. Ahí, fíjense, es un tema polémico que yo, en ese punto en concreto, yo no estoy de acuerdo con las consecuencias de la carga de la prueba. Pero también es verdad que el comportamiento procesal del litigante no fue un comportamiento diligente en ese punto. Por tanto, yo creo que nos encontramos ante una carga, y es bueno que sea una carga, porque así es como funcionan las cosas. Y por último, simplemente le añado a José y al resto del auditorio, quisiera destacar que me llama mucho la atención, como jurista, como investigador del derecho procesal, me llama la atención cómo en materia del proceso civil hay una tendencia a incrementar los poderes de oficio de los tribunales en materia probatoria también, no solo en materia probatoria. En nuestra ley de enjuiciamiento civil incluso contamos con una norma que es ciertamente perturbadora en el artículo 429, de acuerdo con la cual, cuando las partes proponen la prueba en el juicio civil ordinario, si el juez considera que una de las partes no ha propuesto toda la prueba que debería haber propuesto, el juez puede enviarle, hacer una indicación a la parte de que se trate y decirle, oiga, mire usted, tenía que haber también llamado a este testigo y aportado este documento y propuesto este medio de prueba. Cosas que, partiendo, insisto, de la premisa de que aquí está en juego un interés privado, no un interés público, llama mucho la atención porque y es incluso perturbador luego para aplicar las reglas de la carga de la prueba, ¿no? Porque ¿qué pasa si el resultado de la prueba que propone el juez es erróneo? ¿Cómo se aplica la carga de la prueba ahí, no? Pues lo decía y concluyo con esta respuesta. Llama la atención que ocurre en el proceso civil una tendencia a la publicitación del proceso civil. De esto habló ya un jurista procesalista español muy conocido en América también, Juan Montero Aroca, y curiosamente, en paralelo, una privatización del proceso penal. Es decir, exigimos, o parece que nos ponemos muy dignos o muy exigentes con que la prueba práctica del proceso civil se ajuste a la realidad de los hechos,
Y sin embargo, en el proceso penal nos conformamos con que el acusado se conforme con la pena más grave solicitada por el Ministerio Público o por la parte acusadora, y con esa mera conformidad el juez directamente puede, sin practicar prueba alguna, el juez puede dictar sentencia de condena. Solo en España al menos con la única condición de que la pena solicitada se ajuste al delito calificado, pero sin practicar prueba alguna. ¿eh? O en muchos países americanos, donde en los últimos 30 años se ha ido implantando los modelos de justicia adversarial por influencia del derecho de los Estados Unidos, pues se están implantando modelos de justicia penal negociada, Sí. donde las partes pueden aceptar la comisión de un delito y el mero hecho de aceptarlo ya supone la aceleración y la finalización del proceso. No sé, me resulta un poco llamativo y en cierta medida paradójico, expresivo de una crisis, lo que pasa en el proceso penal, que es ajeno a este debate, y discúlpenme por ello, pero no quiero dejar de decirlo, es un reconocimiento tácito del fracaso de un sistema, es decir, el Estado no es capaz de juzgar, de investigar y de castigar todos los delitos que se cometen, y al final pues crea normas para evitar que las partes lleguen a juicio. Y la forma más favorable de hacerlo es mediante la búsqueda de acuerdos. Uh-huh. Realmente evitan el proceso real. ¿sí? Pues esa es mi postura en esta segunda cuestión, José. Espero haber respondido. Desde luego, en el tiempo me he extendido, pero Sí, vale, espero. vale la pena, no importa. Adelante, Jesús. Jesús, ya hemos visto este tema en tu postura sobre todo, pero para determinarlo, es un obstáculo de la carga de la prueba para la averiguación de la verdad. O sea, la carga de la prueba obstaculiza el obtener la verdad en el proceso civil. Bueno, buena pregunta. Bueno, es verdad que ya he dicho algo, he adelantado algo Sí. sobre ello, pero bueno, yo creo que puedo decir cosas nuevas sobre ello. Por empezar por el final y por la conclusión, ¿es un obstáculo la carga de la prueba para la averiguación de la prueba? Pues yo sinceramente no veo por qué. La carga de la prueba actúa después de que se ha practicado, perdón, después de que se ha practicado, por supuesto, y después de que se ha valorado la prueba cuando el resultado de la prueba ha fracasado, es decir, cuando con la prueba no hemos conseguido obtener la plena convicción de las partes sobre el resultado del proceso. Luego, yo creo que tampoco aquí, y es una crítica que se ha vertido también contra ello, hay una crítica muy dura a propósito de que la carga de la prueba al final es como una invitación al juez a la comodidad de no valorar debidamente la prueba y de apoyarse tan solo en una regla legal de carga de la prueba para decir, bueno, usted tenía que haber probado esto, no lo ha hecho, directamente le condeno o desestimo la demanda. Bueno, insisto que aquí de nuevo nos encontramos, y así lo veo yo, y bueno, y me gusta poder decirlo con ustedes, porque para que vean que en España, aunque no en forma de monografía, pero que hay otras opiniones también, y espero que Claro. sean igualmente reconocidas, ¿no? Yo creo que en España a veces se confunde cuando se habla de la prueba, perdón, de la verdad en el proceso civil, eh, el sistema de verdad típico del proceso civil se incurre en una crítica que es una crítica fácil, porque tenemos el dispositivo en el proceso civil, la verdad que se busca no es la verdad real de los hechos, sino que es la verdad, lo que mis maestros llamaban, y yo que soy de la Complutense, bueno, pues mi querido maestro Andrés de la Oliva, y antes que el Prieto Castro, pues llamaban la verdad formal. ¿Qué es la verdad formal? Pues la verdad formal es la verdad que las partes cuentan, es decir, lo que las partes dicen que ha ocurrido. Eh, y si resulta que las dos partes dicen que ha ocurrido lo mismo en un proceso civil, es decir, no hay contradicción o no hay controversia en cuanto a los hechos, eso al final a lo que conduce es a que ese hecho queda excluido de la actividad probatoria, porque, bueno, al no haber discusión, pues las partes lo dan por admitido. Luego la controversia ya no se centrará en otros aspectos de la demanda o de la contestación, pero no en ese. Eh, ¿Es mala la verdad formal en el proceso civil? Pues, a ver, yo no sé si es buena o mala, pero lo que sí es verdad es que no es un capricho del legislador.
la verdad formal, es decir, dar virtualidad o eficacia jurídico-procesal a la verdad contada por las partes, es decir, yo digo que firmé este contrato este día y el demandado lo acepta. Eso, insisto, eso no es un capricho. Eso es tan solo la traducción en la ley de una máxima de la experiencia, de una regla de experiencia jurídica. Luego no es una invención, sino que es algo que ha ido ocurriendo al cabo de los años y que al final se da por cierto y se le da valor jurídico. Ese algo es lo que denominaban los clásicos el principio de normalidad, o dicho con una expresión latina, y discúlpenme un poco por la pedantería de usar expresiones latinas, el principio de id quod plerumque accidit, es decir, vamos a tomar la consecuencia de acuerdo con lo que ocurre normalmente. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente en el proceso civil? Pues que cuando una persona, sea el actor o el demandado, una de las partes, acepta como cierto un hecho que le perjudica en la esfera patrimonial, es porque eso es verdad. ¿eh? Nadie va reconociéndose deudor si no es verdad. Nadie va reconociéndose como autor de unos daños y perjuicios civiles si no es verdad. Y precisamente porque la experiencia demuestra eso, la ley quiere dar virtualidad a eso y por eso rige la verdad formal, porque en el proceso civil la verdad formal suele coincidir con la verdad material, es decir, con la verdad real de los hechos. Esa otra verdad es la que se busca en un proceso donde está en juego un interés público, típicamente hablando en el proceso penal. En el proceso penal da lo mismo que yo me confiese autor, porque a lo mejor lo puedo estar haciendo para encubrir un delito más grave, o para encubrir a mi hijo o a un familiar, o por otro motivo que ahora mismo no se me ocurre. Pero ahí sí es verdad que la experiencia demuestra que es posible aceptar como cierto un hecho que me perjudica, aunque no sea realmente cierto. Además de que en el proceso civil está en juego un interés privado. Luego, si yo acepto como cierto algo que me perjudica, eso solo me va a perjudicar a mí y a nadie más. Si ese perjuicio fuera extensible a terceros de buena fe, otras personas, entonces no podríamos dar virtualidad a esa admisión de hechos. Mientras que en un proceso penal, donde hay en juego un interés público, el ius puniendi del Estado, razonablemente, ahí sí parece justo que el juez centre su esfuerzo, o el investigador, o el Ministerio Público, en averiguar la verdad real. Vamos a imponer una pena a los hechos tal cual ocurrieron, no tal cual me los comenta el acusado como los acepta el acusado. Por tanto, partiendo de esa premisa general, yo creo que la carga de la prueba no es un obstáculo para la obtención de este efecto jurídico. Bueno, no sé, no sé qué puedo añadir sobre No, esta pregunta. Yo creo yo creo que está perfecto en ese sentido, solamente concatenándolo. Si es incompatible la carga de la prueba con la regla de la libre valoración de la prueba, y a la vez para sintetizar, generar una doble pregunta, si constituye una ilegítima limitación de los poderes al juez. bueno, sí, efectivamente esto que me pregunta tiene relación también con lo anterior. O sea, yo creo, porque esa también es verdad que es otra crítica que se ha vertido, ¿no? Hay algunos de los críticos de la carga de la prueba tal cual la concebimos ordinariamente en los códigos actuales que consideran, que afirman que sí, o sea, o sea, asocian la regla de carga de la prueba con los sistemas de prueba legal o de prueba tasada. Especialmente dentro de la carga de la prueba de uno de los tipos de carga de la prueba, porque realmente hay dos clases de carga de la prueba, como bien sabrán todos ustedes, porque son procesalistas todos, ¿no? Lo que llamamos la carga de la prueba en sentido formal, carga de la prueba formal o también carga de la prueba subjetiva, que es como ver la carga de la prueba ex ante, es decir, antes de que sea practicada, y la carga de la prueba en sentido material o carga de la prueba objetiva, porque las dos denominaciones existen, las dos denominaciones son compatibles. Claro, la crítica se ha centrado sobre todo en lo primero, en la carga de la prueba formal, que es la carga de la prueba que responde al modelo de derecho romano, usando otro latinajo, que de nuevo pido excusas, aquello de que incumbit proba qui afirma, non qui nega, es decir, la prueba incumbe al que afirma, no al que niega,
que es una regla traducida a muchos códigos, incluso no códigos procesales, sino incluso códigos civiles, códigos sustantivos, ¿no? Como ocurre en el derecho italiano, en el derecho español ocurrió hasta la vigente ley de enjuiciamiento civil, era el artículo 1214 del Código Civil el que establecía una regla parecida a la del derecho romano, que luego se trasladó al derecho justinianeo y luego al derecho de la Edad Media. Y actualmente es el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española el que establece esta regla primera de cosa juzgada formal. ¿Qué es la cosa juzgada formal? Pues ese es un criterio de orientación, es un criterio orientativo a las partes, en virtud del cual el juez le dice, o la ley, o el juez a través de la ley, le pregunta a las partes o le dice a las partes, bueno, usted ha alegado esto, luego que sepa usted que usted tiene que probar lo que usted ha alegado. Usted tiene la carga de practicar prueba sobre los hechos que sirven de fundamento a su pretensión, o que subsumidos en la norma jurídica discutida producen el efecto jurídico que usted quiere. Y lo mismo el demandado. Usted demandado, señor demandado, tiene la carga de probar los hechos o las excepciones materiales que sirven de soporte a su pretensión. Luego, las dos posturas, estos dos puntos de vista integran la carga de la prueba formal. Y eso es lo que en el derecho medieval condujo a un sistema discutible, muy discutible, además con todo el sentido, porque al final, por la configuración del proceso medieval, lo que ocurría es que el juez, después de contestar a la demanda y después de que prestase juramento el demandado, y una vez que el demandado juraba que no había los hechos, entonces les daba un plazo para que aportaran los medios de prueba de que disponían, documentos y testigos, básicamente. Y si no aportaban los medios de prueba directamente y de forma preliminar, no se llegaba al juicio, sino que el juez ya administraba justicia en función de la ausencia de prueba, con lo cual realmente no existía una valoración probatoria. Si ustedes se dan cuenta, lo he explicado de forma un poco sumaria, pero espero que se haya comprendido o que no haya sido muy lioso lo que acabo de exponer. Porque el juez simplemente se limitaba, el juez que actuaba como un burócrata, como un autómata, se limitaba tan solo a comprobar que el documento que se había aportado o que el testimonio que se había propuesto cumplían los requisitos legales y que no concurrían ninguna de las inhabilidades o causas de invalidez de ese medio probatorio. Si se daba con el cumplimiento formal del medio de prueba, eso era suficiente para otorgarle verosimilitud, y si una parte la aportaba y la otra no, automáticamente el juez daba la razón a la parte que había aportado el documento, que había cubierto la carga de la prueba, pero no a la parte contraria. Bien, insisto, y vuelvo al principio de esta agradable conversación. Esa crítica se hace con respecto a una forma de concebir la carga de la prueba en el derecho medieval, pero no tal cual lo concebimos hoy. Yo creo que hoy no podemos decir razonablemente que el hecho de que los códigos procesales contengan una regla de distribución probatoria, eso de forma automática está negando al juez la valoración de la prueba. Ni tampoco crea que se pueda sostener razonablemente que eso está limitando de forma ilegítima los poderes del juez. Bueno, podemos sostenerlo si queremos que el juez tenga otros poderes diferentes a los que tiene. Pero en un proceso civil rige el principio de que judex judicet secundum allegata et probata partem. Es decir, el juez juzga en función o siguiendo lo alegado y probado por las partes. Si lo que queremos es que en el proceso civil haya un juez inquisidor, un juez investigador, que pueda ir más allá de lo que las partes hacen, entonces, claro, pues eso a lo que abocará es un sistema de pasividad de las partes, donde las partes vivirán cómodamente diciendo, bueno, yo ni me molesto en buscar pruebas porque sé que al final va a ser el juez, si él quiere, el que va a investigar y el que va a profundizar en la práctica de las pruebas. Por tanto, yo creo que no hay incompatibilidad, aunque es cierto que hubo mucha discusión. La valoración libre de la prueba no es algo tan antiguo, porque el sistema de valoración de prueba legal ha estado en vigor hasta mitad del siglo XIX. Digo tan antiguo, hombre, es muy antiguo, comparando con nuestra edad, pero desde luego, del derecho romano para acá, pues digamos que los dos últimos, no llegamos a 2 siglos de vigencia del sistema de libre valoración de la prueba. Y es verdad que al principio había mucha reticencia con el sistema de valoración libre de la prueba, porque
porque el juez se creía que eso otorgaba al juez grandes poderes discrecionales que incluso rayanos en arbitrariedad, que eso era difícil de controlar y por tanto había incluso juristas reputados, de los leídos, de los estudiados, juristas alemanes, como Bach, por ejemplo, que defendían que, bueno, que sí, que la libre valoración de la prueba había que tenerla con mucho cuidado porque podía conducirnos a un juez inquisidor también, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una discusión diferente, ¿eh? Yo creo que el juez civil puede valorar libremente la prueba, pero una prueba que tiene la carga de aportar la parte, el actor y el demandado. Y luego, si resulta que el resultado del juicio probatorio no resulta debidamente acreditada la certeza de los hechos que sirven de soporte, hechos fundamentales de la demanda o de la contestación a la demanda, entonces es cuando entra en juego la otra vertiente de la carga de la prueba, que es la carga de la prueba en sentido material u objetivo. Bueno, que es verdad. Hay incluso quien dice, bueno, es que solo nos vale esta segunda vertiente. ¿Qué es la carga de la prueba en sentido objetivo? Pues es que la prueba solo perdón, que el juez, una vez valorada la prueba, tendrá que decidir a quién perjudica de las dos partes del proceso la falta de prueba de cualquiera de los hechos. Hay quien dice, bueno, realmente da igual quién aporte los hechos, da igual quién los aporte, que sea el actor, que sea el demandado, porque en el fondo lo relevante es el juicio que hace el juez al final, es decir, la valoración que hace el juez al final a la hora de dictar sentencia, decidiendo que libremente, después de la libre valoración de la prueba, decidiendo que esa prueba no es válida, creo que esa prueba hecho no se aprueba y por tanto, si ese hecho no se ha aprobado y tenía que haberlo probado el actor, perjudicará al actor, ¿no? Si lo tenía que haber probado el demandado, perjudicará al demandado la falta de probar el hecho. Bueno, tenemos las dos vertientes de la carga de la prueba. ¿Son compatibles entre sí? Sí, porque también se ha dicho que la carga de la prueba en sentido objetivo o en su dimensión material realmente no es una carga, porque entra en juego una vez que ya se ha practicado la prueba. Incluso se llega a decir que no forma parte del proceso, sino que forma parte del juicio, como si el juicio no fuera parte del proceso, como si se produjera fuera del proceso. Entonces, bien, incluso esa afirmación de que la carga de la prueba en su dimensión material no es carga de la prueba, yo creo que es errónea. He dicho con el máximo de los cariños a los que no compartan esta tesis. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad lo que ocurre es que yo como actor o como demandado, cuando diseño mi estrategia procesal, lo hago pensando que si no pruebo este hecho, cuando el juez lo vaya a valorar, me va a perjudicar a mí. Luego, eso también, aparte de la regla formal de yo tengo que probar los hechos constitutivos de la demanda o tengo que probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la contestación a la demanda, aparte de eso, yo como actor digo, bueno, pues voy a tener que probar esto porque como no lo pruebe, el juez me va a aplicar la dimensión objetiva de la carga de la prueba y va a perjudicarme la no prueba de ese hecho. En definitiva, yo creo que ese diseño o esa idea del actor o del demandado le llevan a desarrollar la actividad probatoria. Es decir, eso es una carga. Luego no podemos decir que la carga de la prueba en su dimensión material no conduzca o que no tenga que ver con la carga. Con la carga, o que no sea una carga, claro que tiene que ver con la carga de la prueba. De hecho, se llama carga de la prueba. Y bueno, yo creo que con esto está respondida la pregunta. Hay que decir que esta cuestión que usted me plantea, José, hay muchísimas preguntas, muchísimas derivadas que se pueden plantear, porque podemos hablar pues, de la validez de lo que se llama el principio de facilidad probatoria, que es otro criterio de valoración probatoria, de la libre valoración de la prueba, es decir, que el juez, imagínense ustedes un litigio donde el actor está reclamando daños médicos contra un hospital, pero las pruebas médicas están en el hospital. Sí, sí. Y yo, como paciente, no tengo derecho a acceder a ellas. Bueno, yo tendría la carga de la prueba de probar el daño médico, pero quien está en poder de los documentos es el hospital. Luego, parece razonable que los códigos procesales contengan un principio de facilidad probatoria que flexibilice Donde el tema la de la carga rigidez. dinámica.
Sí. Claro, o el tema de la carga dinámica igualmente, o sea, el tema del denominado principio de adquisición, ¿no? El hecho de que un hecho que yo no he alegado, sin embargo, puede incorporarse al acervo probatorio o el acervo del objeto de la prueba, quiero decir, porque ha sido alegado por la parte contraria. Bueno, pues eso parece también un criterio de prudencia del legislador, que no es incompatible con la existencia de una orientación inicial probatoria de usted alega esto, usted prueba esto, usted prueba esto otro, que sepa que si no consigue probarlo le va a perjudicar, ¿eh? Pero que sepa que al mismo tiempo pues hay otros criterios que flexibilizan la regla y que me permiten a mí pues ponderar y valorar que aunque esto no lo probó, pero parecía que la parte contraria estaba en mejor disposición de probar, o perdón, de aportar el documento o de aportar la fuente de la prueba. ¿Eh? O, aunque esto no lo ha alegado la parte contraria y por tanto se ha incorporado al proceso, no lo he incorporado yo de oficio, han sido ustedes partes quienes lo han incorporado y por tanto se incorpora y puede ser objeto de la prueba. Por tanto, insisto, yo creo que el tema de la carga dinámica de la prueba, que está siendo muy desarrollado también y muy analizado, yo creo que tampoco niega la virtualidad de la carga de la prueba, ni es incompatible con ella, como no lo es tampoco el fenómeno de la inversión de la carga de la prueba. Realmente no es una inversión de la carga de la prueba, si lo que más frío. Es decir, no, nunca la norma procesal va a decir al demandado que pruebe los hechos constitutivos de la demanda. Eso sí sería una inversión de la carga de la prueba. Lo que hace la norma procesal es, en determinados procedimientos y casos excepcionales, en el caso español es, por ejemplo, el caso de los procesos de competencia desleal o de prueba ilícita o procesos civiles cuya causa de pedir se basa en la discriminación por razón de sexo o por cualquier otro motivo, bueno, pues ahí se exonera al actor de la carga de la prueba. Es decir, usted no tiene que probar que el demandado actuó amparándose en la discriminación por sexo, de raza, ideológica o lo que sea. O usted, empresario, no tiene que demostrar que ha habido competencia desleal por parte de su competencia. Tendrá que ser la competencia quien demuestre que actuó de forma legítima. Es decir, la inversión de la carga de la prueba es la contraprueba del hecho. Lo que se quiere es que la parte contraria asuma la carga que solo pueda o que asuma esa sobrecarga, si vale la expresión hablando de cargas, esa sobrecarga consistente en acreditar él la certeza de los hechos impeditivos, seditivos y excluyentes, y si no lo hace, entonces se le aplicará la carga a la prueba. En fin, yo creo que son elementos que están todos ahí, pero que en ningún caso unos contradicen otros, son piezas de un puzzle, son piezas de un engranaje, de un mecanismo muy complejo, porque el razonamiento probatorio es un razonamiento muy complejo, y la ley lo que trata es de aportar seguridad y criterios sólidos y estables para que las partes puedan diseñar su estrategia y luego criterios que matizan o que flexibilizan la regla en función de circunstancias debidamente justificadas y al final establece la regla de valoración, que puede ser perfectamente una regla de valoración libre. Porque además, al menos en España, la prueba civil hay que motivarla. Es decir, luego el juez no puede decir, bueno, yo decido esto porque sí, sino que tengo que justificar cuál es la regla de prueba, la regla de experiencia, la regla lógico-formal, lógico-material, que me conduce a una determinada conclusión probatoria, en función de la prueba practicada. Por tanto, yo creo que la libre valoración de la prueba no es una prueba libre de reglas, sino que es una prueba de reglas de experiencia, conocidas muchas de ellas, a veces contenidas en la propia jurisprudencia. Creo, Jesús, que valdría la pena generar ahora con este gran debate que se ha venido en Iberoamérica, un congreso como lo hizo en agosto del 2020 la Universidad de Antioquia en relación a la carga de la prueba. O sea, en este debate que estamos haciendo hay que proponerlo con relación a la desaparición o no de la carga de la prueba. Y para cerrar, doctor, ¿cómo afectaría a la decisión judicial la inexistencia de las reglas legales sobre la carga de la prueba y a la vez si es concebible un proceso sin carga de la prueba, cosas que ya nos veniste adelantando en el desarrollo de esta conferencia? Sí, bueno, pues mire, yo creo que esta pregunta es un buen colofón para esta reflexión común, ¿no? Porque, claro, es verdad que yo, sobre todo leyendo a mi querido, insisto, y somos, tenemos muy buena relación, Jordi Nieva y yo,
pero eso no es óbice para que no podamos estar de acuerdo en algo, ¿sabes? Porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero él llega a decir que la carga de la prueba es algo inútil, que no vale para nada, porque dice, si no existiera, no pasaría nada. Porque si suprimiéramos la regla que le dice al actor, tiene usted que probar los hechos de la demanda, y no los prueba, el juez, aunque no viene una regla que lo dijera, el juez extraería la misma consecuencia. En el ejemplo que he puesto del proceso por daños médicos, si resulta que el actor no es capaz de aportar el informe médico porque está el original en el hospital, y el hospital, que es el que tiene la exigencia por el principio de facilidad probatoria, no lo hace, bueno, pues el juez, aplicando esas reglas de experiencia, está en condiciones de extraer la conclusión de que usted, hospital, no lo aportó, luego usted le perjudica la no prueba. Es decir, eh, bueno, entonces la conclusión a la que llegan Jordi y otros autores que comparten su opinión es, si los jueces lo pueden aplicar libremente mediante un sistema de máximas de la experiencia o de reglas de experiencia, ¿qué sentido tiene contener en los códigos? Bueno, pues bueno, esa conclusión parte a mi modo de ver. Yo creo que este argumento que se nos da es el argumento más débil de todos los que hay contra la carga de la prueba, porque en el fondo se está reconociendo que hay reglas de carga de la prueba. Es decir, está reconociendo que el juez aplica, si no las hubiera, las aplicaría, pero no como norma legal, sino como criterio de experiencia, o sea, si me permite, como principio general del derecho. Luego, el juez siempre va a necesitar reglas de carga de la prueba, estén en la ley o no estén en la ley, porque el juez lo que no puede hacer es dejar de juzgar. El juez está obligado por el principio del non-liquid. ¿eh? El juez no puede dejar de decidir amparándose en la oscuridad de la ley o en la oscuridad de la prueba practicada. Y yo creo que a esos efectos la carga de la prueba cumple una misión positiva. Porque claro, la alternativa ¿cuál es? Que también se nos da. Pues la alternativa es decir, bueno, pues si no hay prueba suficiente, que termine el proceso sin sentencia de fondo porque la prueba no es suficiente. A mí eso tampoco me parece adecuado, porque yo no sé qué consideran ustedes más prudente. Si dejar al justiciable sin sentencia de fondo o dictar una sentencia aplicando la regla de la carga de la prueba. Yo creo que es verdad que la carga de la prueba pues, no es un sistema perfecto, que tiene sus fallas, que tiene sus momentos de aplicación compleja, pero que a la larga es un sistema muy favorable y que tiene un sentido que se basa en los propios principios del proceso civil y que, al menos en mi experiencia, en mi conocimiento del proceso civil en España, no ha conducido normalmente a resultados extravagantes. No se escuchan, no se oyen por ahí expresiones de jueces, de abogados, de juristas diciendo la carga de la prueba es que es una injusticia, ¿no? Yo creo que todos lo asumen como un sistema, como un criterio dentro de las reglas del juego, que muchas veces su resultado coincide con la verdad. Y concluyo, no podemos decir que es injusto que no se dé la razón al que, como se ha dicho, que no se dé la razón a aquel que no tiene, que teniéndola, no tiene forma de probarlo. Porque precisamente para lo que sirve el proceso es para ver si tiene razón. No podemos presuponer que alguien tiene razón porque diga que tiene razón. El juez menos que nadie. El juez es imparcial y por muy simpático que le caiga el actor o el demandado, antes de darle la razón, el juez tiene que ampararse en hechos sólidos y debidamente acreditados. Y si no lo hay, pues la consecuencia tiene que ser la desestimación de la demanda. Lo cual no significa que el actor no tenga su derecho. Lo tendrá, pero no ha sido capaz de demostrarlo en proceso. Por tanto, yo creo que cumple una misión y, desde luego, si no estuviera legislado, el juez la aplicaría como criterio de experiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en este verdadero materialmente colofón de este Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Extraordinario Congreso, que hoy tomamos nota de lo que dice el doctor Jesús González García, hay que hacer ese
ese congreso con relación al debate, a la desaparición o no de la carga de la prueba, lo platicaremos. Pues ha sido muy agradable escuchar al doctor Jesús González García de España con el tema del debate en relación con la desaparición de la carga de la prueba. El doctor, un catedrático prestigioso de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, con el doctorado en la misma universidad, que ha formado parte de la sección de Derecho Procesal de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, ha sido investigador en diversos centros de investigación europea, letrado, ha sido letrado del Consejo General del Poder Judicial y del prestigioso Tribunal Constitucional de España, y hoy miembro honorario de la Academia. Muchísimas gracias, doctor Jesús González García. Es muy importante estar teniendo un congreso de esta naturaleza. Hay que generar unas memorias importantes también para Iberoamérica. Y de verdad yo creo que este gran debate, este tema tan importante que hoy pone en la palestra el doctor González García, es parte de un verdadero congreso donde le entremos a fondo con diversos exponentes de las diversas corrientes en toda Iberoamérica en relación a la desaparición o no de la carga de la prueba. Muy bien, pues José, si me concede usted el derecho a decir la última palabra como Por el favor. condenado, pues simplemente quisiera agradecerle en primer lugar a ustedes desde la Academia su invitación, que pues acepto pues encantado, he aceptado encantado. Eh, Primero porque me han obligado a reflexionar sobre cosas que tenemos muy pensadas, pero es verdad que a veces las cosas, el conocimiento pues avanza a partir de la duda. Luego es bueno que haya discrepancia porque eso es lo que nos ayuda a replantearnos las cosas, ¿no? A lo mejor creemos que estamos acertados y no lo estamos. Pero aparte de eso, porque yo tengo una relación con México muy estrecha y bueno, yo creo que México es el país americano al que más he viajado. Eh, Estuve en las navidades pasadas en la Universidad Veracruzana, eh, pero vamos, he estado en Ciudad de México, he estado en Tampico, ¿no? Guadalajara, me imagino. Guadalajara no he estado, Ah, fíjese, pues hay que ahora que hagamos el pero, congreso, en, en Guadalajara. pero en Chiapas he estado en muchos lugares, he viajado, yo creo que he estado en más de 10 eventos académicos, siempre para trabajar, nunca por placer, ¿eh? Pero siempre en Puebla he estado también, pero bueno, que siempre es un placer estar allí, que me he encontrado muy a gusto. Así que bueno, esta ocasión, aunque sea por videoconferencia, espero que haya sido de su interés y espero que nadie se enfade por las cosas que he dicho. No, excelente. Yo creo que esto es importante en este gran debate porque lo están viendo grandes procesalistas de los diversos institutos y yo creo que esto va a generar cosas muy interesantes y reitero, doctor, vamos a platicar esto yo para coordinar un congreso con relación precisamente a la carga de la prueba, la desaparición o no de ella, que ya es un debate muy arduo en toda Iberoamérica, pero que en América Latina, ahora con estas venidas de Jordi Ferrer, de los Jordis, ha generado muchísima inquietud, Sí, sí, se sí. ha allanado, hay quien verdaderamente está en contra de este tema. Y bueno, dentro de todas estas corrientes, pues buscaremos hacer un congreso de primer nivel con voces hasta disidentes para que se genere sobre todo el tema de un verdadero conocimiento, una cognición jurídica de alta talla. Muy bien, José, pues a su disposición. Muchísimas gracias. Pues hoy despedimos al doctor Jesús González García de España en este extraordinario Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal organizado por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y bueno, estamos materialmente en el cierre y nos ha dado muchísimo gusto escuchar esta ponencia que, reitero, ha sido escuchada por cientos de los más importantes procesalistas de Iberoamérica y que generará cosas muy interesantes. Así que muchísimas gracias a todos.